Villa de Leyva se enorgullece de sus luthiers. Los anteceden artesanos ebanistas y artistas de la talla de madera. En la colonia, los criollos e indígenas acuñaron su fama en los expositorios, los retablos y los muebles presbiterianos de capillas doctrineras y templos monacales. Mientras los jóvenes ayudaban a sus padres a montar sus tallas, la música sacra los retó a hacer réplicas de instrumentos. Los de ahora sorprenden por su exquisita factura, como esta maravillosa teorba de Miguel López y Cristian Valencia. Es un arte contagioso al que se van sumando otros villaleivanos que vienen de mundos agitados y han encontrado aquí el arte facto de la contemplación. Este es un sueño en suspenso que la Fundación Amigos del Silencio anticipa en su 13º encuentro de música antigua en Villa de Leyva. En esta serie de programas, el Encuentro de Música Antigua en Villa de Leyva presenta los repertorios musicales que prepararon los artistas participantes en el seminario Contrapunto Transoceánico, un proyecto virtual de educación o de formación que fue pensado para mostrar las relaciones entre músicas históricas y músicas populares y tradicionales colombianas, sobre todo de la zona centro-oriente y otras regiones de Colombia. En el programa de hoy vamos a incluir ejemplos musicales de todos los invitados al seminario, que incluyó diferentes repertorios, intervenciones con los que se ilustraron las relaciones entre estas músicas. Participan Bárbara Cerón, arpista mexicana, Julián Navarro, guitarrista colombiano, actualmente residente en Barranquilla, Juan Miguel Sosa, bogotano, bandolista, instrumentista de instrumentos históricos y tradicionales y contemporáneos. Participan como invitados especiales Juan Ramón y Pedronel Amado. Pedronel es parte del conjunto de música campesina de los hermanos Amado, hoy música carranguera también, digamos un conjunto muy reconocido de la región de Boyacá. Ellos son oriundos de Iguaque, de San Pedro de Iguaque, y Juan Ramón es su hijo. Ellos hicieron estas grabaciones especiales para mostrar el repertorio de música campesina de esta región de Boyacá. Participa también Héctor Hernando Parra, multiinstrumentista, como ya verán también, y especializado como en las relaciones entre la copla y la música en distintas regiones, no solo de Colombia, sino de América. Invitamos también a Diana Restrepo Fogarazzi, que participó como investigadora orientadora del programa, y aquí nos hace una intervención sobre el tema de su especialidad, que es la música vocal, la copla campesina, sobre todo en esta región de Iguaque, la región cercana a Villa de Leyva. El programa entonces tendrá también incluidas algunas de las explicaciones que dan los artistas relacionadas con este repertorio, pues con los repertorios que ellos presentan, a veces relacionado con la danza, a veces con el canto, a veces solo música instrumental, pero entonces de cada uno tendremos un fragmento de lo que fue su participación en este seminario, que nos mostrará distintas facetas de estas relaciones entre las músicas históricas y su pervivencia en la región, sobre todo en la región oriental, centro-oriental de Colombia, y nos muestra también cómo se pueden tejer estos puentes entre las dos músicas con el trabajo de investigación hecho alrededor tanto de las unas como de las otras, tanto de los documentos históricos como de las prácticas vivas. Iniciaremos entonces con Bárbara Cerón, que nos va a presentar una transición entre un pasacalle que se conserva en un manuscrito en Francia y una petenera del estado de Guerrero, de México, que se sigue cantando hoy en día, hablando un poco sobre el uso del arpa en las comunidades americanas, tanto afro como indígenas, además pues de, por supuesto, la población mestiza. Héctor Hernando Parra nos mostrará cómo un ritmo que es un ritmo y una secuencia armónica, que es la que le da como carácter al torbellino colombiano, se representa en otras regiones del mundo, en otras regiones de América, alrededor del Caribe, asociada con la copla, y
asociada con muy diferentes instrumentos de cuerda que se desarrollaron a partir de los instrumentos que trajeron los españoles a América, pero al llegar a América se multiplicaron, digamos, en versiones de estos instrumentos que hoy son pues toda la riqueza de instrumentos similares a la guitarra en América Latina. Julián Navarro también nos trae un relato sobre la transmisión y la transición de los instrumentos de cuerdas pulsadas, justamente, y repertorio del venezolano Eloy Galaviz, un compositor de finales del siglo XIX. Como mencionaba Diana Restrepo, pondrá en contexto una serie de intervenciones que vendrán después, tanto de ella como de otros participantes, Juan Miguel Sosa, el equipo cercano a la escuela y a la Fundación Nueva Cultura, con una muestra de las cantas de Guavina, de la región del norte de Cundinamarca, Boyacá y sur de Santander, y de Pedronel Amado y su hijo Juan Ramón. Tendremos una muestra de varios ejemplos de lo que es la música campesina que dio origen a la carranga, pero que sigue viva, no solo de lo que es, sino de su origen, de las influencias que le dieron forma, por lo menos desde la experiencia de ellos. Veremos ahí entonces los aires más conocidos ahora en la carranga, pero que han sido aires de la música campesina, el merengue, la rumba, la guabina costumbrista, tanto la que se destina al baile como la que se destina a la copla, el torbellino. Y con este recorrido, pues que inicia desde el siglo XVI y termina en el XXI, damos cierre a esta serie de programas que se refiere al proyecto Contrapunto Transoceánico que organizó en este año el Encuentro de Música Antigua en Villa de Leyva. Bueno, en esta cápsula voy a hablar un poco sobre cómo se establece el arpa que llega de España a México. Y bueno, hablamos de estos dos tipos de arpas diatónicas anteriormente que se establecen, y una es el arpa chica y otra es la grande. Entonces, el arpa chica logra un gran alcance dentro de los grupos étnicos en nuestro país, y se incorpora muy bien a los rituales y a las ceremonias, sobre todo que ocurren fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia se utiliza más el arpa grande, como ya también lo mencionamos, y después se incluye el arpa cromática, por los requerimientos técnicos también de cada música. En el contexto ceremonial externo a la iglesia y en el contexto profano a veces se requerían de menos complicaciones, digamos, técnicas para la música, para el repertorio. Era a veces más sencillo en cuanto a notas, no a ritmos, pero sí esto nos permitía usar el arpa diatónica. Entonces el arpa diatónica es la que se va centrando más en este terreno ceremonial y de costumbre de los pueblos indios y negros de nuestro país, sin mencionar los latinoamericanos, pero que eso va para otra cápsula. Entonces me centro más en la trascendencia del arpa en México. Y bueno, tenemos el arpa diatónica, como dije, y la cromática, que también tiene un alcance posterior, como el arpa diatónica sobrevive hasta nuestros días. Nada más que, como dije, la arpa cromática se va más por el ámbito de la música académica. Incluso después del siglo XVIII, que es hasta más o menos hasta donde se utiliza este modelo de arpa, llega otra arpa doble que se utiliza incluso para el repertorio impresionista, como Debussy, Ravel. Se utiliza esta arpa doble que podemos ver en una imagen. Es una arpa doble, pero mucho más estilizada, con otro tipo de ornamentos, otro tipo de madera. Ya es una hechura mucho menos artesanal, digamos. Es un instrumento más elaborado en otro sentido. Pero bueno, ahorita nos concentramos más en el arpa más antigua, que es la que dejó y sentó las bases de mucha de nuestra música indígena y mestiza. Entonces, los grupos donde sobrevivió la negritud en México, digamos que están centrados en Oaxaca y Veracruz. Ahí tenemos ejemplos del uso del arpa diatónica, grandes maestros que han surgido ahí, como la Negra Graciana, es una de las que ya falleció, fue una de las
más importantes maestras en la ejecución del arpa, muy rítmica, conservaba mucho de estas danzas que suenan a ritmos muy negros, que nos recuerdan los arambeques, las muecas, cumbés, estos ritmos antiguos negros. Y por otro lado, las arpas indígenas, que sobreviven mucho, sobre todo en la región huasteca, que es donde el arpa toma un lugar central en los rituales de costumbre, y que son arpas pequeñas. Algunas son grandes más, como para la danza de Moctezuma o la danza de moros y cristianos, que son danzas muy importantes a lo largo del país. Se utilizan estas arpas más grandes, pero las pequeñas son las que se utilizan para el resto de los rituales, y que hay como 6 o 8 diferentes tipos de construcción, con diferentes ornamentaciones específicas para el ritual para el que se va a utilizar el arpa. Y entonces observamos en toda esta región, ahorita mostramos estas imágenes de los diferentes tipos de arpas que hay dentro de los grupos indígenas, de la Huasteca sobre todo. Y bueno, podemos ver ahí estas diferentes hechuras, las clavijas muy rústicas. Se conserva realmente el modelo de arpa original. Incluso la construcción del arpa tiene un cierto misticismo, porque para mandar a hacer una arpa que se va a tocar en un ritual de costumbre, se tiene que hacer una ofrenda que se hace llevando aguardiente, llevando veladoras, llevando inciensos y copales. Se hace la petición del instrumento, y el violero o laudero que va a hacer el instrumento tiene que ir a buscar el árbol, el tronco del cedro rojo, que es un cedro especial, y que dice que le tiene que pegar el viento de todas las direcciones para que la madera suene bonito. Entonces son toda una serie de rituales que intervienen en la construcción del instrumento y en la misma ejecución. No cualquiera puede ser el maestro que va a tocar el arpa. Y el arpa también toma un lugar central en la cosmovisión indígena de nuestro país, es decir, el arpa va a servir para los rituales de petición de lluvias, de petición de buena cosecha. Entonces está intrínsecamente ligada al agua, que es el origen, y por otro lado a la madre o abuela. Incluso en algunos pueblos se le nombra a la abuela, el arpa abuela, y esto nos habla de cómo el arpa se usa para estos rituales de origen, ¿no? Que nos remiten, que nos llevan realmente a hacer peticiones por el origen de la humanidad, de los grupos, de comunidades, ¿no? Por la comida, la siembra, que venga el agua. Todo esto es muy primigenio, nos habla del origen de lo que es la raza humana. Entonces el arpa se centra en este lugar de abuela, de madre, Pachamama, Tonantzin, y entonces es en este contexto indígena donde crece este instrumento. Pasacaya de Luiros.
La región de la Huasteca es una región bastante amplia a lo largo de la costa caribe mexicana, desde el estado Tamaulipas hasta el norte del estado Veracruz. Y a lo largo de toda esa franja que contiene diversos paisajes se ha dado un mestizaje musical muy interesante, donde aún las tradiciones indígenas de diferentes comunidades de habla náhuatl y familias otomíes, por citar dos ejemplos, han fusionado, adaptado este acervo hispánico durante la colonia. Un ejemplo de ello es los sones huastecos o huapangos, y por otra parte los sones de costumbre que hacen parte de la ritualidad del xantolo, música que se canta todavía en náhuatl. Entonces, dentro de estos sones huastecos o huapangos, uno muy importante es el caimán dentro de esta progresión de acordes que estamos tratando. Patitas borradas, muy buenas para echar tortilla porque las dejan dobladas, muy buenas para echar tortilla porque las dejan delgadas. Parece haber múltiples coincidencias entre lo que se llamaba galerón en el siglo XIX y lo que llamamos torbellino hoy en día, desde el punto de vista musical, es decir, del acompañamiento ritmo armónico que se hacía con ciertos cordófonos muy probablemente similares a para cantar textos tipo romance de una extensión mayor que las actuales coplas que hacen parte del repertorio del torbellino y la guabina. Una especie que recogí o que encontré o que conocí más bien en la vereda San Lorenzo del municipio de Fomeque en Cundinamarca, asociada a la danza de los pañuelos, tiene una estructura literaria diferente de la habitual cuarteta y un texto poético muy interesante acompañada por el torbellino.
La monja le dijo al fraile, sáqueme esa niña al baile. Que la baila el tico el suelo, le dijo la monja al fraile, que el que le saca el pañuelo tiene que salir al baile. Le dijo la monja al fraile, sáqueme esa niña al baile. Que la baila el tico el suelo, le dijo la monja al fraile, que el que le saque el pañuelo tiene que salir al baile. Queridos amigos, mi nombre es Julián Navarro y en esta cápsula les voy a hablar de los instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento, el Barroco y el Clasicismo. Vamos a tomar como base 4 instrumentos. Del Renacimiento, la vihuela de mano, que tengo en este momento aquí conmigo. El laúd renacentista. Del Barroco vamos a ver una guitarra barroca, pero muy especial porque tiene unos bajos añadidos. Y del Clasicismo, la guitarra clásico-romántica. Para empezar, en el Renacimiento se tocaba este instrumento que era la vihuela de mano, que era un instrumento de fondo plano, que se tocó principalmente en España durante el siglo XVI. Tiene 6 cuerdas dobles. La primera de ellas, que llamaban la puntera, era una cuerda sencilla, y la afinación es una afinación principalmente en sol. Claro que había diferentes tipos de vihuelas que se afinaban en diferentes tonalidades. Aquí resumimos las principales características del instrumento del siglo XVI con 6 órdenes, afinación en sol principalmente, fondo plano, se tocaba en España y en el sur de Italia, compositores importantes, solo por mencionar 3, Luis de Milán, Luis de Narváez, Miguel de Fuenllana, y tenía una gran cantidad de repertorio solista y muchas canciones para vihuela y voz. Vamos a escuchar un poco cómo suena esta vihuela. Ahora tengo en mis manos el laúd renacentista. Es un laúd pequeño, un laúd que tiene 6 órdenes, es decir, 6 pares de cuerdas, donde la primera cuerda es sencilla. Los laúdes empezaron a aumentar en tamaños de cuerdas o en número de cuerdas. Pasado el Renacimiento, al Barroco ya teníamos instrumentos con muchos más pares de cuerdas, hasta llegar a 10 pares de cuerdas y después transformarse en instrumentos como el archilaúd. Este es un instrumento pequeño de 6 órdenes para el que compuso música compositores tan importantes en Inglaterra como John Dowland, en Italia Vincenzo Capirola o Francesco da Milano, en Francia toda la generación de los Gaultier y también Robert Debussy. El instrumento tiene fondo redondo porque el origen de estos instrumentos es de los árabes en el siglo XIII, siglo XIV, y entró a Europa por la península ibérica. Entonces son instrumentos que tienen la forma de los udes árabes, pero con la diferencia que tenían trastes, y en cambio los udes no tienen trastes. Sintetizamos las características del instrumento. Es un instrumento que se utilizaba en el siglo XVI en Europa. Empezó en 6 órdenes, pero llegó hasta tener 10 órdenes para luego transformarse en el archilaúd. La afinación es en sol, el fondo es abovedado. Los países principales de Europa, Francia, Inglaterra, Italia, y compositores importantes, John Dowland, Francesco da Milano y toda la generación de los Gaultier. Se usa para repertorio solista y existen muchas canciones escritas para laúd y para voz. Ahora vamos a escuchar cómo suena el laúd renacentista, este laúd.
Ahora les voy a presentar este instrumento que es muy particular. Este instrumento se llama guitarra teorbata. Hay muy pocos ejemplares en el mundo y se escribió muy poca música para este instrumento en realidad. Es un instrumento que es una guitarra barroca pero con ínfulas de tiorba, porque tiene en su tiro corto, o sea el tiro de abajo que están sobre los trastes, tiene una guitarra barroca de 5 cuerdas, como eran las guitarras barrocas, que estaban afinadas en mi, si, sol, re y la, tal cual la guitarra clásica. La guitarra clásica solamente tiene una cuerda adicional que es el mi grave, y a esa guitarra barroca que está acá abajo se le agregan unos bajos diatónicos que empiezan en sol, fa, mi, re, do, si y terminan en un la. Como se puede ver, es un registro muy amplio que llega a ser el registro que tienen las tiorbas. Lo que pasa es que el tiro de las tiorbas, que son laudes mucho más grandes, es mucho más amplio que el tiro de esta guitarra teorbata, pero su función es muy similar. Era un instrumento que se utilizaba para acompañar cantantes, tal como lo hacía la tiorba, pero que en principio, por ser una guitarra barroca, tiene un repertorio que es muy numeroso, pues, de número de piezas y de compositores en Italia principalmente, pero también en España, en Francia y en Inglaterra. Varios de los libros de guitarra barroca llegaron a Latinoamérica, llegaron a México y se han encontrado en México, por ejemplo, las obras de Santiago de Murcia en México y también en Chile. Resumimos las características del instrumento. Se utilizó durante el siglo XVII y siglo XVIII. Es una guitarra barroca con 7 bajos añadidos. Está afinado en mi. Tiene fondo plano como las guitarras. Fue principalmente utilizado en Italia porque del compositor que se conoce música para guitarra teorbata es un italiano, Giovanni Battista Granata, y se utilizó básicamente para el acompañamiento, el bajo continuo. Vamos a ver cómo suena este instrumento. Acabamos de pasar por el barroco con la guitarra teorbata, que es una guitarra barroca, ya lo dijimos, y llegamos al clasicismo, o sea, al siglo XIX. Y nos encontramos con este instrumento. Este instrumento en particular es un instrumento original del siglo XIX, y esta es la guitarra clásica que posteriormente evolucionó a la que nosotros conocemos. Las diferencias entre esta guitarra clásico-romántica y la guitarra clásica son principalmente en la extensión del tiro, que es un poquito más corto, la tensión de las cuerdas y el tamaño de la caja de resonancia. Pero la funcionalidad es la misma que las guitarras clásicas actualmente. Este instrumento en particular es una guitarra española del siglo XIX, construido por los hermanos Centicordi en Valencia. Tiene esta ornamentación tan especial como en nácar, y tiene las clavijas originales de la época. La afinación es mi, si, sol, re, la, mi, como la guitarra clásica actualmente. Tenemos aquí las características del instrumento. Se utilizó en el siglo XIX. Tenía 6 cuerdas sencillas, a diferencia de los instrumentos predecesores que eran en órdenes de cuerdas, casi todos, menos la tiorba. Tenía la afinación en mi, tiene la afinación en mi, fondo plano. El repertorio es principalmente español, italiano, francés,
e inglés, compositores tan importantes como Sor, Aguado, Giuliani, Carcassi y Merz compusieron música para este instrumento, y tiene una gran cantidad de repertorio solista, a dúo y de acompañamiento de instrumentos melódicos. Finalizamos aquí esta cápsula donde presentamos 4 instrumentos utilizados en el Renacimiento, el Barroco y el Clasicismo. Espero que hayan disfrutado de esta información y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Diana Restrepo Fogarazzi, soy cantante, pedagoga vocal e investigadora y hoy vengo a hablarles de la canta de guabina. Este género es comúnmente conocido como un canto a capela de rítmica libre interpretado por 2 mujeres, aunque también puede ser cantada por hombres. Este género es conocido generalmente en su región como guabina, pero aquí la llamaremos canta de guabina porque la canta encierra 2 fenómenos muy importantes:
la tonada como su melodía y la copla como su texto. Además que la canta también hace que otras manifestaciones musicales entren allí. Y por último, canta de guabina. Debajo de la chamizada, todito se mojaría. Para diferenciarla de la guabina del Tolima Grande. Yo me bailo mi guabina con mi morena, al arrullo de las aguas del Magdalena, Sobre su origen no se sabe casi nada, pero lo que sí se puede decir es que es un canto abierto, un canto periférico. De pronto viene de esos pregones o gritos de monte que se echaban de una loma a otra. Durante la colonia, la organización territorial de los pueblos y ciudades era, y como es hoy en día, con una plaza o un centro en donde estaban las entidades religiosas y políticas más importantes, mientras que la periferia pues eran los campos en donde trabajaban los campesinos e indígenas. El mestizaje en el centro se dio mucho más rápido que en la periferia y la canta de guabina, como canto mestizo que es, se pudo haber desarrollado tardíamente en la colonia. Aquí pasaría algo interesante y es que pudo haber sucedido lo mismo que en la literatura oral en el medioevo, donde el poeta iba de esa poesía declamada al canto y también del movimiento a la danza. Con la canta de guabina pudo haber pasado con la copla, por supuesto como su vehículo de comunicación, del pregón al canto, entonces de una copla pregonada a una copla cantada. La canta de guabina está estrechamente relacionada con el torbellino. Estos dos géneros pertenecen a un gran sistema musical que se manifiesta en lo que el Ministerio de Cultura ha llamado territorio sonoro de la canta y el torbellino, perteneciente a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y norte de Santander, es decir, a las músicas andinas de Centro Oriente. Es importante decir que en todo este territorio, en donde hay torbellino, no siempre hay canta de guabina, mientras que en donde hay canta de guabina siempre hay torbellino. Y aquí iríamos a las dos primeras denominaciones. La canta de guabina encuentra su centro en la provincia de Vélez, en la subregión montañosa de Santander. Por eso es conocida como guabina veleña o guabina santanderiana. De todas maneras, la canta de guabina también se practicó fuertemente en Boyacá y en menor medida en Cundinamarca. Posiblemente en estos dos departamentos se perdió por la violencia de los años 50 en el siglo XX, la institucionalidad y las nuevas tecnologías del siglo XX. Los hacedores de esta música allí en estos departamentos la recuerdan como guabina o echar coplas o también cantas. Lo que llama la atención es que en Boyacá hay un caso muy particular e importante de los hermanos Amado, quienes son unos músicos importantes en la región, además carrangueros, quienes hacen también guabina y la llaman guabina costumbrista. Esta sería entonces otra denominación dentro de este gran fenómeno que es prácticamente un torbellino con coplas. Vemos entonces aquí el territorio de la canta de guabina, en donde los puntos naranjas y rojos son los pueblos pertenecientes a la provincia de Vélez. Y es importante notar que el color naranja significa que está menguando también allí. En Bolívar y en Vélez todavía se está manteniendo fuerte. Los puntos amarillos pertenecerían a los pueblos en donde hubo y tal vez hoy en día pueda haber algo. Allí se ve Chiquizá, en donde están los hermanos Amado, en donde todavía es muy presente. De color verde podemos ver los pueblos en donde tal vez hubo, como Tabio o Gama en Cundinamarca. Hay algo muy importante aquí y es que estos puntos todos, si comparamos con el mapa del territorio muisca, todos ellos harían parte de ese territorio. Entonces, puede ser un tema para una futura investigación. Dentro de la canta de guabina se podría decir que existen tres manifestaciones: la a capela, la acompañada y la guabina costumbrista o torbellino con copla. Empecemos pues con la a capela.
Sus practicantes la llaman también tradicional, autóctona, original o antigua, ya que sus tonadas hacen parte de la comunidad y generalmente no tienen un autor conocido. La a capela usa muchos arrastres, fraseos largos y calderones, siendo liderados por la primera voz y en donde la segunda la sigue. Se canta solita sin interludios de torbellino. Mientras este suena, los cantadores se soplan los versos venideros y hágale pues. Es la más interpretada por la gente de edad avanzada, de una manera muy brillante, estridente y fuerte, reflejo de este canto abierto. La función de la capela era la de acompañar las labores del campo, recogiendo café, maíz, lavando, caminando, recogiendo leña. Allí se le cantaba solita sin interludios de torbellino, porque no se llevaban los instrumentos al trabajo. También se dice que muchas personas la cantaban al tiempo mientras laboraban. Un espectáculo debió ser. Se cantaba también en las romerías y también en las parrandas, espacios que se han ido transformando o desapareciendo. En esos espacios sí que se llevaban los instrumentos y la convivencia con el torbellino se hizo cada vez más presente allí. Estos dos géneros se encontraron o se gestaron juntos hace mucho tiempo. Son una de nuestras músicas barrocas. En la acompañada, la canta de guabina y el torbellino suenan al tiempo, así que tiene un tempo definido. Ya no es libre y su melodía se acomoda a la armonía que propone el torbellino con los acordes primero, cuarto, quinto. De todas maneras, en algunos sectores se arrastra para no olvidar que viene de la capela. Es la preferida para cantar en adultos, jóvenes y niños. Los señores de edades muy avanzadas casi nunca la cantan. Y como se ha desarrollado en espacios más urbanos debido al desplazamiento de la gente del campo a pueblos y ciudades, ya no se canta tan estridente y fuerte, ya no es un canto abierto. Esta es la más grabada en discos. Los hermanos Martínez arrancaron a grabarla por allá a finales de los años 50, luego el trío Chicamocha, los Luceros de Oiva y otros, así que se les conoce su autor. En la acompañada existirían dos fenómenos: las tradicionales, que se comenzaron a grabar hace más de 50 años, y las nuevas, que se componen hoy en día. Estas últimas se cantan a veces a 3 voces y otras veces se extiende su texto, en donde se hablaría más de estrofas, ya que se cantan varias coplas seguidas en una misma sección. El Festival Nacional de la Guabina y el Tiple en Vélez y el Festival del Requinto y la Guabina son uno de los principales eventos de la región, en donde todavía se puede escuchar la a capela y la acompañada. La guabina costumbrista o torbellino acoplado es una manera muy antigua de ponerle coplas al torbellino. La herencia cultural de las manifestaciones dancísticas, teatrales y musicales, junto con la manera característica de tocar el torbellino en Boyacá, muestran que la convivencia de la canta de guabina sincretizada con el torbellino es un fenómeno complejo que tiene variadas maneras de expresarse. La guabina costumbrista no tiene los fraseos largos ni arrastres, es más rápida, lo que hace que su función principal sea el baile, algo inconcebible en la a capela o en la acompañada. Al igual que la capela, se hace muy evidente el nexo con las costumbres y labores del campo, teniendo como compañera a la música carranguera. El maestro Jorge Sosa dice lo siguiente: estas modalidades de canta señalan la profunda relación entre el torbellino y la guabina. De todas maneras, la frontera entre el torbellino cantado y la guabina no puede verse como absoluta. Se han expuesto características diferenciadoras, pero también existen comportamientos comunes entre estas dos expresiones que, como parte de un mismo sistema, se integran influyéndose mutuamente. Oye, guabina, no te pongas a llorar. Oye, guabina, ¿por qué lástima me da? Oye, guabina, y aquí está tu poco mucho. Oye, guabina, calma tu necesidad.
ponete tus alpargatas. Oye, Guavina, y vámonos pa' la lomita. Oye, Guavina, y a coger los mararayes. Oye, Guavina, y de la pepa redondita. Hoy, si la Guavina, las pestañas de tus ojos, las pestañas de tus ojos son adornos de tu cara, son adornos de tu cara, a dolor que al alma llega. Hoy, si la Guavina, son flechas con que me hieres, son flechas con que me hieres, heridas que nunca sanan, heridas que nunca sanan, a dolor que al alma llega. Hoy, si la Guavina, este pueblito pequeño queda al sur de Santander, cuna del folclore más puro, tierra que me vio nacer. Su iglesia es tan pesada, es Vélez su torbellino, es Vélez canto de Guavina, dulce honor de bocadillo. Es Vélez canto de Guavina, dulce honor de bocadillo. Requinto, Tiple y Guavina, hoy le rinde este homenaje a Vélez, a nuestros tiples, a sus gentes y paisajes. Que se escuchen las guavinas que los abuelos cantaban, pues hoy somos herederos de sus más bellas tonadas, pues hoy somos herederos de sus más bellas tonadas. Requinto, Tiple, Guavina. Cuando se puso de moda la música carranguera, ustedes comenzaron a transformar lo que era la guavina, el torbellino, y como adaptándose a lo que se hacía ahora en el merengue carranguero, en la rumba carranguera y todo el tema que viene. Ah, sí, por la costumbre de las grabaciones. De las grabaciones, sí. Ya más, digamos, con el baile
más ondeadito, el baile más movidito, más desenredado, porque nuestra música antigua, eran los bailes totalmente diferentes a hoy en día. El baile era más fino, más bonito, más lento, más más respetable. Más respetable, como de mucha admiración. El sí, baile era como de mucha, parece que nuestra música ancestral, nuestra música antigua, parece que ha de ser como ya, por lo moderno, parece que ha de ser como extraña, ¿no? Pero era más bonita y enseñaba mejor. Enseñaba mejor porque a uno como que... Es que la elegancia casi ya, por ejemplo, en los grupos de danza, sí hay grupos que la conservan, pero por ejemplo, se escucha una canción, se monta una canción carranguera o algo en un grupo de danza, sí es un jolgorio y la mera risa y pues sí, es bonito también, ¿no? No quiere decir que sea malo, pero hay cosas también, o líneas diferentes de la música. Sí, era que lo antiguo era, lo bonito era que, por ejemplo, la gente cantaban la guabina y la sentían y la bailaban, pero respetada. Digamos, ellos iban y cantaban una guabina a una romería, pero llevaban sus alpargates, llevaban sus quimbas, que llamaban en esa época el vestuario, el pañolón. Ya no era un tema artístico, sino más de costumbre. Y la acostumbraban, y con las comidas, por ejemplo con la arepa, hacían un envuelto o una arepa, y comidas especiales que hacían en la época, ¿no? Y se respetaba eso en la tradición. Mi chatica me dio un beso, me lo dio con disimulo, me lo dio con disimulo. Ay, qué beso tan forzacho, me hizo dar un estornudo, me hizo dar un estornudo. Lloraba con lágrimas de panela, porque mi baila dejaba solítica en tierra ajena, solítica en tierra ajena. Cuando yo llegué del viaje, mi chatica ya no estaba, Lo único que me dejó fue una burra colorada, Yo buscando a mi chatica, paseando de loma en loma, Amalaya y mi mujer, pa' que me dé una paloma, Pícalo, Juan Ramón. Yo tenía mi yunte, güey, el Josco y el Colorado, me los hicieron vender, chupe por enamorado, por culpa de mi chatica, yo vendí mi yunte, güey, así que mi yunte, güey. Hacía la diferencia de la forma del pasillo instrumental al cantado, porque en general nuestras formas vocales, nuestra música vocal, se comporta de una manera similar. Estas formas cantadas casi todas obedecen a lo que yo denomino forma canción, o se denomina forma canción o estrófica, es decir, una forma en la que hay introducción instrumental a cargo de la orquesta, el pianista o el trío, eso ya depende de cada región, cada formato. Hay estrofa
es decir, una sección musical melódica que introduce un texto y ese texto va variando. Entonces ahí hablamos de estrofa, estrofa 1, estrofa 2, estrofa 3, y tiene una parte recurrente que la llamamos coro o estribillo. Y entonces así tenemos estrofa 1 y coro, o estrofa 1, estrofa 2 y coro, y después tenemos intermedio instrumental y después tenemos el resto del texto. Entonces vamos hablando de estrofas, estrofa 1, coro, intermedio, estrofa 2, coro, etc. Y eso es un tema estructural que trasciende, como dijimos, los géneros. La música carranguera en particular, por ejemplo, tiene entonces diferencias de tipo musical estructural, por ejemplo, ritmo, armonía, melodía, etcétera, fraseos, comportamientos melódicos. El merengue y la rumba, desde el punto de vista formal, son canciones. Introducción del requinto, estrofa y coro. Intermedio del requinto. Vale la pena aclarar en la música carranguera en particular que los requintistas diseñan dos tipos de intermedio. El de la introducción y después viene uno que contrasta un poquito. Viene ese entre las estrofas. Después, por lo general, viene la segunda estrofa y los requintistas, por lo general, vuelven al primer diseño, el que fue de la introducción. Después viene la otra estrofa y el coro. Hagamos un ejemplo. En la vereda de Velandia del municipio de Saboyá, ¿cierto? La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, es el coro. Intervención del requinto. Después nos cuenta que a los 15 días, en pleno centro de Bogotá, manteniendo la melodía, pero cambia el texto, continúa la historia, segunda estrofa, pero después dice otra vez, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, y así nos va contando la historia. De dónde se la regalaron, cuándo se la robaron, y después le pide disculpas al hombre, que le pide a don Gregorio que le regale la otra cucharita, de manera estrófica. Esto es importante aclararlo. Unos comportamientos recurrentes no son obligatorios, quiere decir, puede haber comportamientos que cambien, que varíen. Por ejemplo, una casa por lo general tiene garaje, pero si no tiene garaje no quiere decir que no sea una casa. Esto mismo pasa con estas canciones, es una forma general, una noción general que nos da una estructura y, como dije, un estilo. Hay unas maneras de hacer las cosas y eso hace que también que suenen y que en la práctica de esas comunidades que escuchan y hacen esas músicas suene familiar. Ahora bien, uno se preguntaría, ¿y a mí para qué me sirve saber estas cosas de la forma? Se me ocurren tres razones. Una, desde el punto de vista de oyente, como oyente de la música, me parece pues que uno tiene más herramientas para escuchar, para saber qué esperar, para saber cuánto puede durar una pieza, para valorar con un poquito más de elementos pues las construcciones musicales, etc. Como ejecutantes, porque claro, a lo que estamos tocando sabemos si estamos tocando el intermedio, si estamos tocando la estrofa o una introducción, o si es una forma instrumental. También eso nos da herramientas desde el punto de vista expresivo para saber dónde podemos acentuar una cosa a la otra y no simplemente estar tocando cada acorde en secuencia, sino que comprendemos desde el punto de vista estructural los elementos que estamos haciendo. Y desde el punto de vista creativo, porque si nos llaman a crear, a arreglar o a componer algo, es importante saber en el estilo también qué se espera de nosotros, porque si somos, por ejemplo, arquitectos y nos llaman a hacer una iglesia y no sabemos las formas que se esperan de esa construcción, podemos terminar haciendo un jacuzzi donde esperan el altar, por poner cualquier ejemplo. Entonces, saber lo que se espera, saber las convenciones del estilo, de lo que esa forma rodea en su práctica, en su historia, en sus tradiciones, es muy importante. Siempre utilizaba para hacerme mi guarapo, la que siempre utilizaba para hacerme mi guarapo. Totumita, yo no la puedo olvidar, la que tomaba tanto.
amaba tanto cuando iba yo a trabajar. A mi tortuguita, ¿qué más nos quedaría? Allá en la casita vieja, casi en el puro rincón. Allá en la casita vieja, casi en el puro rincón, donde me servían la chicha cuando iba donde el patrón, donde me servían la chicha cuando iba donde el patrón. Yo tuviera bonita, todos la querían coger, pero cayó en malas manos y me la hicieron perder. Yo tuviera bonita, todos la querían coger, pero cayó en malas manos y me la hicieron perder. Un recuerdo de Caseteja, donde hartaba mi taita. Eso sí. Un regalo de mi abuelo que yo siempre conservaba. Un regalo de mi abuelo que yo siempre conservaba. Cuando iba de romería, a mí Totuma llevaba. Cuando iba de romería, a mí Totuma llevaba. Es un recuerdo muy grato que tengo en el pensamiento. Totuma vieja pintada, herencia de mis abuelos. Es un recuerdo muy grato que llevo en el pensamiento. Totuma vieja pintada, herencia de mis abuelos. Nunca podía olvidar a mi Totuma pintada. Yo nunca podía olvidar a mi Totuma pintada, donde me servían la chicha que me hacía bolear las patas, donde me servían la chicha que me hacía bolear las patas. Ollita de 4 orejas, calabaza tapetuda, ¿en qué manos quedaría? Malayas de mi Totuma, ollitas de 4 orejas, calabaza tapetuda, ¿en qué manos quedaría? Malayas de mi Totuma, ¿en qué manos quedaría? Malayas de mi Totuma. Yo verde ni piquiriquito lloro, la charla que a mí me olvide, la siento pero no lloro. Cuando se vaya a acostar, ponga el brazo de cabecera, y si se acuerda de mí, dale un besito a la estera. Y si se acuerda de mí, dale un besito a la estera. Que tire la hizo, que triste lo hizo. Pablo le da con la tabla a Pablo, Pablo le da con la tabla a Pablo. Ella le dice que eso está bien, repite chipa chapé. Ella le dice que eso está bien, repite chipa chapé. Que no me vaya a olvidar, ahora que se case Elena y ahora sí se va a casar con un rico sabanero que harto palo le ha de dar, con un rico sabanero que harto palo le ha de dar. Que tire le hizo, que triste lo hizo. Pablo le da con la tabla a Pablo, Pablo le da con la tabla a Pablo. Ella le dice que eso está bien, repite chipa chapé. Ella le dice que eso está bien, repite chipa chapé. Eso sí es amor por 5. A mi mujer de pelar, no se lo saque para atrás. Así es. Por las patas de una araña, por las costillas de un sapo, por las ánimas benditas, dame tantico guarapo. No soy guacamayo verde ni piqui
me olvida, la siento pero no lloro. Tira la hizo, que triste lo hizo. Pablo le da con la tabla, Pablo le da con la tabla, Pablo. Ella le dice que no está bien, repite chipa chapé. Ella le dice que no está bien, repite chipa chapé. Es un estilo propio de las costumbres, no solamente de Iguaque, de todos las regiones boyacenses, que tienen su propio torbellino, de estilo de torbellino, digamos. Una copla acompañando el torbellino. Allá arriba en aquel alto y allá abajo en aquel otro, se lo ríen las gallinas de ver el gallo en peloto. Júrguelo, usted, júrguelo. Y la gente bailaba y cantaba. El torbellino santanderiano es un propio estilo que interpretan en la velocidad del ritmo, que lo hacen con rapidez y con mucha agitación de dedo. Y la música carranguera ya va a un torbellino más plano, más parejo. Son sabores diferentes. De un sabor muy diferente, ya va más lento y más criollo, más campesino, más sabor a tierra. Sí, porque por ejemplo tocan la china que yo tenía así. Yo siento que como que se pierde la gracia de la canción. Estilo de la música, sí. Ese estilo de la carranga santanderiana. Exactamente así es el torbellino, por ejemplo. No, pero de acá para... Y de acá, por ejemplo. Caemos en lo mismo de siempre. Uno es más instrumental y el virtuosismo ahorita predomina en la música carranguera y en la música colombiana. Y lo tradicional, pues, se sigue olvidando por la confusión de las personas o los nuevos intérpretes, de sentir que porque esto es más virtuoso, entonces esto casi no tiene valor. O sea, es como si dijeran esto es la evolución y esto pues es antiguo, pero realmente yo siento que no debe ser así, porque pues la música es música y el intérprete la interpreta como a su acomodo y a como la puede hacer. La música campesina, la música de cuerda, para mí no es nada extraño, es una riqueza que es un gusto que a uno le gusta la música. Hay un poquito de diferencia entre Santander y Boyacá en los estilos, en los ritmos. Un toca torbellino ligero, el otro lo toca muy lento, pero con sentido propio de autenticidad. Yo se los voy a contar, póngale mucho cuidado, yo los quiero divulgar, póngale mucho cuidado, yo los quiero divulgar. Por supuesto, sí señor. Con la difuntación
cocinar. Ya no quiero que se olvide de la gotica y guarapo. Ya no quiero que se olvide de la gotica y guarapo. Porque la que da la fuerza desde la nuca hasta abajo. Porque la que da la fuerza desde la nuca hasta abajo. Y de ahí para adelante también. De la vuelta, mujer. Y la que enseñó a mi tía, la que llamaban cachona. Y la que enseñó a mi tía, la que llamaban cachona. Porque ella ponía los cuernos antes le parara bola. Porque ella ponía los cuernos antes le parara bola. Hasta en lo plano y la loma. Esta canta es diferente a la música moderna. Esta canta es diferente a la música moderna. Escuche la juventud y ojalá que se la aprenda. Escuche la juventud y ojalá que se la aprenda. Y que recuerde a su abuela o yo. Lástima de aquellos tiempos que están pasando al papayo. Lástima de aquellos tiempos que están pasando al papayo. Hoy los quiero recordar con mi folclor colombiano. Hoy los quiero recordar con mi folclor colombiano. Y que viva Boyacá, que viva. Para la Fundación Amigos del Silencio, ha sido un honor compartir con los participantes del proyecto Contrapunto Transoceánico este fascinante viaje intercultural para reflexionar sobre nuestro patrimonio y los fundamentos del lenguaje musical iberoamericano. Hemos logrado este propósito gracias a muchas personas e instituciones que nos han acompañado. Este es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, por Boyacá Avanza, proyecto apoyado por la Gobernación de Boyacá y la Secretaría de Cultura y Patrimonio de Boyacá a través de la Convocatoria Departamental de Concertación Cultural, con los auspicios de la Alcaldía de Villa de Leyva y el Programa de Fomento de las Músicas Iberoamericanas 2020 de Ibermúsicas. Muchas gracias al equipo académico y pedagógico, al equipo de producción y a todos los artistas que tan generosamente nos han dado su arte y su tiempo. Pero sobre todo, agradecemos a los participantes en la fase pedagógica de este proyecto y a ustedes, querido público, que nos acompaña en esta versión virtual del 13º Encuentro de Música Antigua. Ustedes son nuestra razón de ser. Esperamos verlos muy pronto en Villa de Leyva para una nueva versión del Encuentro de Música Antigua. Hasta entonces.